7 días y ya estamos junto a todos ustedes, por supuesto saludando a la gente de Mejillones, Taltal en R2 Televisión y a la gente de Antofagasta en Antofagasta Televisión. Claramente, como es de costumbre, nosotros queremos realizar el análisis correspondiente a lo que tiene que ver con la economía, la industria, la minería, la innovación, siempre tan atingentes. También vamos a estar hablando durante este capítulo respecto a lo que tiene que ver los o las fuentes laborales, los trabajadores, cómo se pueden acoger también a lo que es la protección al empleo. Enviarle un tremendo saludo a Carla Morgado, por supuesto Carla Díaz Morgado, mi prima, que estuvo esta semana. Oye, todas las semanas con saludos de cumpleaños, pero bueno, así se hace ahora. A la distancia, la verdad es que no nos podemos juntar, no nos podemos reunir, pero ya vendrán esos tiempos donde vamos a recuperar todos los espacios perdidos. Oye, vamos a comenzar bien, digo, a analizar lo que es la economía, la contingencia junto a Golden Investment. Ya está el vocero Wilfredo Araya junto a nosotros. Wilfredo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Estamos una vez más en Capital Minera. Así es, Carlos, un gusto, buenas noches y bueno, juntos para poder revisar la contingencia económica que hemos tenido durante estos días. Bueno, habíamos quedado en el programa anterior, no sé si bien lo recuerdas, de analizar el tema de las pensiones, porque hoy día se ha transformado todo un tema con AFP1, que se ha anunciado, ¿cierto?, poder retirar el 5% en medio de esta pandemia. ¿Cuántos recursos podrían llegar a ser? Bueno, va a depender de todo el ahorro que tenga cada persona. Pero ¿esto es viable, Wilfredo? ¿Cuáles serían los procesos que se podrían vivir en esta materia? Yo creo que también es un retiro. Imagínate, yo creo que nadie se quedaría fuera de retirar ese 5% hoy en día si es que llegara a darse un panorama, un espacio de esa magnitud o de esa manera. Justamente, acá el objetivo básicamente es viable, como dices tú, poder retirar estos fondos Ujú. con miras al impacto económico que podría generar. Recordemos que parte importante de los fondos de pensiones se invierten en instrumentos bursátiles, se invierten en proyectos de inversión y obviamente eso también genera cierta incertidumbre a lo largo del tiempo. Ahora, no obstante, es importante también detallar cómo se componen las cuentas individuales de los chilenos. Ujú. Si vemos, por ejemplo, a través de la superintendencia, el promedio de ahorro que tienen las personas, en promedio una persona de hasta 30 años tiene ahorrado 6 millones de pesos, entre Aproximado, hombres y claro. mujeres, ¿cierto? Claro, entre personas de 40 a 15, personas de 50 años 30 y personas de 60 años ya promediando y alcanzando los 50 millones de pesos. Entonces, este 5% que propone justamente esta AFP, pero el 10% que proponen otros parlamentarios, ¿cierto? Viene de alguna manera a apoyar la liquidez. Ahora, muchos especialistas dicen no es recomendable, porque vienen las pensiones, porque si ya hoy día hay un problema de pensiones que son bajas, ¿cierto? Retirar estos fondos va a generar, ¿cierto?, un problema mayor al momento de pensionarse. En las personas que estén recién comenzando, 30, que tengan 40 años, ¿cierto? Y que le quedan 20 años, ¿cierto? Aún por cotizar en su cuenta individual, no hay mayor impacto, producto de que la recuperación que se estima, ¿cierto? Tendría que ser rápida con los fondos ya invertidos. Y hay un plazo también Pero como más amplio para que ellos puedan lograr eso. exactamente, Mm, ¿cierto? Y lo que hemos conversado en otros capítulos. claro. Pero no así las personas que están próximas a pensionarse. Ahora, el impacto económico que esto podría generar, mirándolos de cuánta inyección de capital podría entrar a la economía, ¿cierto? Hace un par de días atrás vi una noticia que en Perú se entregaron, ¿cierto?, los fondos de pensiones y los peruanos fueron a comprar Smart TV. Claro, es que No es, no es, no son elementos de primera claro, no es, necesidad y se dan gustos, exacto. lujos, se gasta dinero que también puede ser utilizado, como bien lo dice el proyecto de antaño, que es para pensionarse, si eso es. Justamente, justamente. Entonces ese es uno de los riesgos que existen en la administración que le van a dar ese recurso por parte de los dueños, por parte de los trabajadores. Ahora, el llamado obviamente que si esto se llega a concretar, que a pesar que lo vemos difícil, es que si esto ocurre, el llamado a la prudencia para poder hacer bien uso de esos fondos. Ahora, lo que te iba a comentar recién, ¿cuál va a ser el impacto? Estamos estimando que, o bueno, el total administrado que hoy día tiene la AFP es más de 125 mil millones de dólares, Ujú. ¿cierto? Eso es lo que están en las cuentas individuales y que registra, ¿cierto?, la superintendencia. Ahora,
poder generar este proyecto, ¿cierto?, de retiro entre el 5 y el 10%, que yo no comparto que sea un monto fijo para todos. A lo mejor una persona de 30 años podría tener la opción de retirar un 10, pero una persona de 40 años con la opción de retirar un 5 porque tienen mayor saldo, ¿cierto? Claro. Eso podría ir escalonándose. Pero estamos hablando que si se genera este proyecto son más de 12.000 millones de dólares que podríamos inyectar a la economía a través de del consumo de los distintos trabajadores. Entonces es una buena medida para evitar, ¿cierto?, O sea, la deuda pública del gobierno. podría ser una medida paliativa robusta, pensando que son 12.500 millones de dólares aproximadamente. Ahora, si tú me preguntas, y respecto a que lo que vimos en la explosión social, estas demandas no más AFP, y hoy día me costaría pensar que alguien quede fuera, ¿cierto?, de no retirar esos fondos y que pensara, yo no voy a retirar porque quiero tener una mayor pensión. Yo creo que esto podría ir acompañado también, y es una nueva oportunidad para el gobierno, de una medida paliativa, de apoyo quizás a compensar ese dinero que se retira, no sé si mirarlo así, pero pagarlo en cuotas, que a los chilenos se les vaya reponiendo a través de los años, buscar alternativas. Yo creo que hoy día se puede dar una opción de esa manera, ¿no? De todas maneras, de hecho, un expresidente del Banco Central, ¿cierto?, comentaba de que poder, al momento de pensionarse, el Estado poder generar esa devolución a través de un bono de reconocimiento. Claro. El actual superintendente de las AFP decía que no era una medida descabellada, que podría ser evaluada, ¿cierto?, porque hay plazo para generar esa recuperación. Ahora bien, consideremos también que dentro de esta poder generar esos planes de recuperación necesitamos también tener un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Hoy día podríamos abrirnos ciertamente a esas posibilidades y decir, lo podemos hacer a futuro, pero para poder cumplir esa promesa tienen que también haberse generado los índices de crecimiento, y en ese sentido Chile está bien posicionado. Hoy día Fitch, que es una clasificadora de riesgo mundial, así como los bancos clasifican cierto de riesgo a sus clientes para efectos crediticios, Fitch, Standard & Poor's y distintas clasificadoras de riesgo también califican a los países. Y si bien todos los países, en especial de Latinoamérica, van a bajar su calificación de riesgo, Chile de alta capacidad crediticia va a bajar a media capacidad crediticia, pero sigue estando por sobre del resto de los países de la región. Y finalmente eso nos da un respaldo, ¿cierto?, para que cuando esto se reactive, tener una mayor posición, ¿cierto?, para poder generar proyectos de inversión, reactivar la economía y distintos instrumentos para reactivar esta economía que hoy día la hemos visto afectada, ¿cierto?, por el coronavirus. Claro, ahora, si lo vemos dentro de las estadísticas, no es una crisis económica que se pueda vivir de manera normal, entre comillas, como la vemos cuando está esta contracción económica a nivel mundial, sino que tiene que ver con la pandemia, y así todo, nosotros hoy día necesitamos levantar después a las pequeñas y medianas empresas. Junto con eso, si ya estamos viviendo una crisis, debiésemos tender a tener unos buenos años de bonanza, no sé si llamarlo bonanza, Wilfredo, tú me puedes corregir, pero de tener un crecimiento más o menos sostenido, entendiéndose que la economía mundial se va a querer recuperar y va a haber un movimiento rápido. Claro, el gran temor, ¿cierto?, que se esperaba hace un par de meses era la guerra comercial. Hoy día vemos que esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, el impacto en los mercados fue muy pequeño frente a el COVID-19 y todo el impacto económico que generó. Entonces, como bien dices tú, la recuperación, ¿cierto?, que podría generarse durante los próximos meses debiera tender a que prácticamente todos los países cierren en positivo. Lo conversábamos también en el capítulo anterior, de que la recuperación en 2021 debiera estar muy por sobre las expectativas, y eso obviamente va a generar también retorno tanto en las cuentas individuales para poder recuperar estos potenciales retiros y obviamente mayores ingresos, mayores empleos, mayores sueldos, que es lo que finalmente estiman los economistas y las apreciaciones de los distintos sectores económicos. Bueno, cuando hablábamos de la guerra comercial, hay un segundo capítulo que tiene que escribir ese libro, ¿ah? Que es hoy día, por ejemplo, la investigación que está haciendo Estados Unidos y que busca que China pueda compensar la economía norteamericana, que yo creo que quedamos bastante cortos al centrarlo solamente en Estados Unidos, porque China hoy día debería abrir los ojos, mirar un poco más allá en el horizonte y ver cómo puede compensar al resto del mundo en una pandemia que podría haber sido controlada dentro de sus fronteras, no se hizo, se actuó bastante tarde y que además llama mucho la atención porque el mundo hoy día no tiene un protocolo de actuar
en caso de una pandemia, que yo creo que es una de las tareas pendientes también que va a tener la Organización Mundial de la Salud para poder controlar rápidamente, cerrar fronteras. Porque, a ver, pongamos el ejemplo, si hubiésemos cerrado la frontera en Wuhan rápidamente, hubiésemos evitado quizás la propagación en China, cerrando un par de fronteras más y con eso entregarle recursos a esas localidades para que hubiesen seguido funcionando, pero controlando un virus que sabíamos que ya iba a generar estragos mundiales. Por eso te digo yo, hay un segundo capítulo del libro, dependiendo de la investigación que haga, que está haciendo Estados Unidos, cómo salga ese resultado, cómo le pida la compensación a China y qué va a hacer el resto del mundo respecto a esta materia, porque todos nos hemos visto afectados. Sí, acá yo también sería responsable y apoyando un poco el comentario que dices tú, Carlos, Ujú. de que si bien hoy día este virus nace en China, ¿cierto?, en Wuhan y se propaga al resto del mundo, también hay una fuerte responsabilidad de los distintos presidentes y las distintas administraciones en cómo han administrado esta propagación. Ver a distintos presidentes tratando a este virus de bichito, de que es un simple resfrío, o incluso algunos diciendo tomen desinfectantes, ¿cierto?, como Donald Trump. Eh, o sea, definitivamente también hay un grado de responsabilidad para poder eh, poner paños fríos, ¿cierto?, a esta situación y poder controlarla de alguna manera. Estoy absolutamente de acuerdo que tiene que haber ciertas medidas, ¿cierto?, entre China y Estados Unidos y lo más probable es que va a haber una segunda derivada en esta guerra comercial, pero finalmente también la responsabilidad, ¿cierto?, es de la administración de cada país en cómo evita propagar dentro de su territorio este virus. Ahora, volviendo al tema de las pensiones, sin duda alguna es una buena medida poder abrirse, ¿cierto?, a este retiro de pensiones. Como préstamo o como retiro, esa es la disyuntiva que tendría que ponerse sobre la mesa. Pero así como el expresidente del Banco Central lo planteaba con un bono de reconocimiento al final del retiro y con el impacto, son más de 12.500 millones de dólares que entrarían directamente en la economía. Estamos hablando que Claro. es 11 veces más de lo que iban, de la garantía del Estado al FOGAPE. Es monstruosamente gigante ese aporte que entraría directamente a la economía y poder reactivar cierto este escenario. Bueno, está sobre la mesa, vamos a ver cómo, si logra seguir avanzando. Hay obviamente personas que están a favor, yo creo que la gran mayoría de los chilenos, y por otro lado también están los detractores. Viendo el ámbito económico, también está la fuerte caída de proyección que no se veía desde la crisis subprime respecto a lo que es el PIB norteamericano. Estamos hablando de un 4,8%, ¿no? Lo comentábamos antes de ingresar al aire. Así era, ayer conocimos, ¿cierto?, el PIB trimestral del primer trimestre de Estados Unidos y en realidad fue muy decepcionante. Ya la expectativa era un menos 4%, ¿cierto?, de contracción, y hoy día finalmente conocemos el menos 4,8%, y que sin duda confirma una recesión en Estados Unidos que no veíamos desde, como dices tú, la crisis subprime. En aquella oportunidad, en febrero del 2009, se registró el peor PIB en la historia de Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, posterior a la Gran Depresión del 29, que fue del menos 6,2%. Entonces es un dato bastante fuerte que le pega a la economía, que lo vamos a estar sintiendo, ¿cierto?, en los fondos de pensiones durante los próximos meses, o los próximos días incluso, pero que finalmente vamos a estar atentos a las medidas, ¿cierto?, que su presidente del Banco Central o la Reserva Federal va a estar indicando para poder reactivarla, ¿cierto?, y que este PIB sea más transitorio que un fantasma que vino para quedarse. Acá hay varias cosas que hay que desglosar también producto de este Producto Interno Bruto. Recordemos que Estados Unidos, su principal motor es el consumo. Claro. Así como en Chile en la minería, Estados Unidos tiene el consumo. Y respecto a eso, el dato más relevante, ¿cierto?, o que hay que estar viendo es la creación de empleo, por un lado, o las peticiones de subsidio por desempleo, algo así como el seguro de cesantía acá en Chile. Y fíjate que durante el último mes, Ujú. más de 26 millones de estadounidenses cobraron su petición de subsidio por desempleo. Estamos hablando que en un mes se destruyó el trabajo de 11 años, la creación de empleo de 11 años. Es bastante fuerte y es finalmente un dato que le pega bastante fuerte a los fondos de inversión, a los fondos de pensiones. Pero con todas estas medidas, ¿cierto? Y con este discurso de que tenemos que volver a la normalidad, se ha generado justamente esta incertidumbre en que, bueno, esos 26 millones de puestos
destruyeron durante el último mes, lo más probable es que sean recuperados en un plazo de un año, que es lo que se estima. Finalmente, y esa sensación, ¿cierto?, de incertidumbre es aún la que se está generando en el mercado, pero que finalmente este dato que conocimos ayer de Producto Interno Bruto le pega muy, muy mal, ¿cierto?, a la economía global. Claro, y eso también va a redundar en quizás toda esta aceleración en la economía a futuro después o post pandemia, que es lo que yo te decía, y que ojalá no tenga un impacto tan mayúsculo dentro de lo que es el cuidado medioambiental, porque hemos visto imágenes sorprendentes sobre respecto a lo que ha sido la recuperación del planeta y que obviamente a todos cuando vemos esas imágenes nos llena un poquito el alma. Wilfredo, me dicen que se nos fue el Así es. tiempo, pero comentemos brevemente lo que ocurrió con el dólar, porque estas cifras también generaron una caída en el valor de la moneda norteamericana, ¿no? Sí, el dólar cae más allá por el dato del PIB, ¿cierto?, de Estados Unidos. Recordemos que el dólar es un activo refugio. Ujú. Finalmente, hoy día las empresas, los inversionistas, donde están viendo, ¿cierto?, una destrucción económica en Estados Unidos producto de este PIB, prefieren las economías emergentes. El peso chileno, el real brasileño, el peso argentino y distintas monedas emergentes, y en especial de la región, se han visto favorecidas y eso finalmente ha hecho caer el tipo de cambio. Y si a eso le sumamos, ¿cierto?, que distintas farmacéuticas han estado haciendo pruebas con resultados favorables en pacientes con coronavirus, estaríamos hablando, ¿cierto?, de una posible cura, ¿cierto?, para poder enfrentar este virus, y eso también va disipando los escenarios de incertidumbre respecto al coronavirus, y eso obviamente también trae mayor calma respecto en esa materia en los mercados y hace que el tipo de cambio acá en Chile esté cotizando en los 836 pesos. Eso es, pues, Wilfredo, como siempre, agradecido de contar con tu presencia, el apoyo, ¿cierto?, económico, esa mirada crítica también que se puede dar en este espacio. Así es que nada más que un abrazo, a seguirnos cuidando, manteniendo esta distancia social, pero por supuesto nos vamos a reencontrar en 7 días más cuando estemos en una nueva capital minera, ¿te parece? Por supuesto, Carlos. Esto, que esté muy bien. Un abrazo. Estaba Adiós. Golden Investment haciendo este análisis, ¿cierto?, de lo que pueden ser las pensiones, que es un tema bastante atractivo que lo vamos a seguir tratando dentro de los próximos programas. Nos separamos brevemente al regreso, está Finning, vamos a conversar con ellos cómo también se han reinventado, cómo están trabajando hoy día en materia online, la venta de productos y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial.